Una vez más. Y hoy estoy aquí acompañado de la hermana Caridad de León, una mujer que por muchos años le sirve al Señor, pero una mujer que por muchos años se ha mantenido como una roca en la casa de Dios, que por encima de toda situación, por encima de todo diagnóstico, ha sido una mujer que no, es una mujer que no se dobla. Es una mujer que permanece firme mirando al invisible, mirando al Dios que todo lo hace y que todo lo ve, mirando y dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida, Caridad. Saluda a los hermanos que nos ven y a los amigos. Buenos días, muchas bendiciones para todos los que en este momento están conectados, mirando este gran espacio, testimonio del pastor Orlando. Que Dios le bendiga mucho. Caridad, tu caso es bastante interesante porque estamos hablando de cosas que nadie quiere pasar. Cuéntame, Caridad, ¿cómo tuviste tú que enfrentar esta situación que arrancó en el 2020, en plena pandemia? Tú siempre te has chequeado con tu ginecólogo, siempre has estado al día. ¿Qué pasó en el 2017 que tú me estuviste contando? Amén, pues bien. En el 2017 yo fui diagnosticada con un engrosamiento de útero. Esto me llevó a que me practicaran 2 biopsias porque podía ser por la obesidad, pero podía ser por un cáncer. Gracias al Señor, finalmente, todo estaba bien. Pero mi doctora decide que vaya a una esterectomía, o sea, lo que la gente le llama comúnmente un vaciado. Cuando me hacen esa cirugía, pues todo sigue bien porque me hacen una tercera biopsia y también sale bien, para la gloria de mi Dios. Después de eso, pues me tomé unas vacaciones. Fue en el 2017. Y no es... Tú dices unas vacaciones sin ir que no iba al médico. Sí, sin ir a mi doctora, porque Okay. yo regularmente me chequeaba anual. ¿Y entonces esas vacaciones de qué tiempo fue? Esas vacaciones fueron del 2017, precisamente de octubre del 2017 a octubre del 2020. O sea, duraste 3 años sin ir al ginecólogo. Exactamente, 3 años sin asistir a mi ginecóloga. Así, entonces, en el 2020, como todos sabrán, fue un tiempo histórico para el mundo. Todo era por cita ya, porque estábamos en pandemia. En ese momento yo hago mi cita para asistir a mi doctora para que ella me pueda chequear después de 3 años. Y es cuando me encuentro, gloria a Dios, con algo que yo no esperaba. Pues, las mismas semanas en que confirmo mi cita, siento que mi seno izquierdo está ligeramente inflamado. Pero espero que llegue el día para comunicárselo a la doctora. Pues cuando llego, mi doctora dice como que algo ligero, que no es nada de importancia, pero que ya de antemano hay que hacerme los estudios del lugar, que son una sonomamografía y una tomografía. Pues bien, me hacen esos 2 estudios. Luego de hacerme esos 2 estudios, pues en los estudios dicen que hay que seguir investigando. O sea, no te encontraron nada en los primeros estudios que te hicieron. Esos estudios revelaron que había que seguir investigando. Cuando te hacen esos estudios, hay unos marcadores. O sea, que sale tipo esto, tipo cosas diferentes. Sí. Entonces, conforme a lo que te salga, el médico sabe si tiene que investigar más o si se puede quedar realmente con lo que tiene. ¿Y tú te sentías con algo? No, nunca me sentí nada. Yo fui por chequeo solamente, como lo hacía regularmente, pero que hacía mucho que no lo hacía. Nunca me sentí nada, gracias al Señor. Pues cuando mi doctora me manda a hacer los estudios, esa doctora para mí fue un ángel de Dios. Pero tú me dijiste también que algo que te ayudó al seguimiento de tu caso es que escuchaste un testimonio en la iglesia de una mujer. ¿Fue así? Sí.
Un lunes en la noche, mientras escuchaba el culto de milagro de Iglesia Buena Nueva, mi iglesia, yo recuerdo que vino una amiga del pastor y ella testificaba sobre su diagnóstico de un cáncer de mama en el seno izquierdo. Yo miraba detenidamente el testimonio y coincidía en muchas cosas, quizá con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y fue así como yo dije, pues a lo mejor me pasa a mí eso, pero no lo hice con miedo, ni que sí me va a pasar, no, yo lo pensé en ese momento, pero solo fue un pensamiento lo que pasó en ese momento, no fue que yo dije, no, ya yo tengo eso, porque yo siempre tenía la esperanza de que Dios iba a obrar a favor de mí, que yo no iba a tener nada. Y en el 2020, ¿qué hiciste en el 2020? Ya con el seguimiento de que te dije, en los estudios te dijeron que había que darle seguimiento. ¿Qué pasó? Ok, ya mi doctora me recomienda que hay que hacerme una biopsia, mi ginecóloga. En el 2020. En el 2020, o sea, después que ya me hicieron mamografía y sonomografía. Cuando ella me recomienda que tengo que hacerme eso, pues, como vuelvo y digo, encuentro un segundo ángel, pues una doctora amiga de diagnóstica. Ella me hace ella es la misma que me va a hacer ella me hace el procedimiento a seguir, que era una biopsia. Pero cuando yo le comunico lo que me pasaba, ella me dijo, eso no es nada, Caridad, estate tranquila. Eso es algo ligero, eso es algo que tú te lo haces y al día siguiente tú pues tienes tu vida ya normal de nuevo. Bueno, yo di los pasos a seguir, la aprobación del seguro, todo lo que había que hacer. Y finalmente, la primera semana de diciembre, yo asisto a hacerme el estudio. Ese estudio tengo para recibirlo el 10 de diciembre. No fue hasta el 10 de diciembre donde yo recibo los resultados de dicho estudio. Y realmente el proceso, como la doctora me había dicho, de la biopsia fue algo ligero. Yo regresé de nuevo a mi casa sin ninguna situación y todo quedó normal. Entonces, el 10 de diciembre te dan los resultados de la biopsia. Exactamente. ¿Qué te dice la biopsia? Bueno, yo no acostumbro, porque no me gusta abrir los resultados. Yo acostumbro a que mis resultados yo se los llevo a los médicos para que ellos lo vean. Pero o sea, tú no abriste el resultado. Sí. Lo tuve que abrir porque mi hija es médico y ella me había pedido que cuando me lo entregaran se lo enviara por una foto. Y realmente así lo hice. Y cuando lo leí, por obvio lo leí. Cuando leí el resultado vi que tenía un diagnóstico de cáncer de mama, en la mama izquierda, grado 2. Uh-huh. Pero le doy muchas gracias al Señor, porque mi actitud no fue de desconfianza. Mi actitud fue de más confianza en Dios. Sí, pero ¿se lo comunicaste a tu familia de inmediato? No. Ese día, sentada allí en la sala de diagnóstica de Gascue, pude levantar mis manos al cielo y decirle algo al Señor. Y fue, Señor, gracias. ¿Cómo? Gloria a Dios, sea la gloria para Dios. Gracias, cuando te dan el diagnóstico de cáncer. Amén. Yo misma me sorprendía porque yo veía tantos testimonios de la gente que cuando le dicen que tiene un cáncer, pues es una tormenta. En mi vida no pasó eso, la gloria sea para Dios. ¿Y cuál fue entonces tu reacción? Yo levanté mis manos al cielo y yo le dije, mira, Señor, yo creo en un tratamiento, yo creo en la sanidad divina por una oración, cháquete y ya. Creo que tú puedes hacerlo. Creo en una cirugía. Pero finalmente el Señor mismo, el Espíritu Santo, me puso. Y yo dije, pero te digo algo, Señor, en lo que más creo es que si ha llegado mi tiempo de irme contigo, que tu voluntad se haga en mi vida. Wow. Pero, le puse un pero. Le dije, pero sí quiero algo. Y es que tu paz esté sobre mí en todo tiempo. Y yo puedo decir... ¿Esa fue tu oración al Señor después de recibir ese diagnóstico? Amén. Esa fue mi oración al Señor. Y le dije, Señor, solo te pido que me llene de tu paz. ¿Y qué pasó? Bueno, yo puedo decir que fueron 2 milagros a la vez. Recibo el diagnóstico porque creo que el diagnóstico es un milagro, una oportunidad que tú tienes para seguir adelante. Pero a la vez yo recibo también un bálsamo de paz a mi vida,
que inundó mi vida desde ese día hasta el día de hoy. ¿No lloraste? Nunca lloré. Nunca sentí deseo de llorar. No lo hice ¿No sentiste entonces angustia? No sentí, tampoco. Nunca sentí angustia. Siempre estuve tranquila. Algo que impactaba a lo que me rodeaban. Inclusive escuché decir de familiares cercanos, caridad se está haciendo. Gloria a Dios. Ellos no sabían, sí. Se está haciendo más fuerte. Se está haciendo la fuerte para que nosotros no estemos preocupados. Y realmente no. Yo siempre... Pero y ese 10 estamos hablando de 10 de diciembre. 10 de diciembre estamos a 14 días de la gran cena de Navidad. Entonces, ni siquiera eso a ti te olvidaste de esa cena. No, ¿Qué pasó? Nunca, pues te digo, nunca. ya yo tengo cáncer. Ya que cena ni cena. No, yo, como te digo, vine con mi biopsia, se la traje a mi hija. Cada fin de año yo hago pasteles en hoja para vender con mi nuera. Seguí mi proceso. Ya no sabía que yo estaba así. Yo solo le di algunas instrucciones para que hiciera cosas que yo entendía que no debía de hacer, pero sin comunicarle lo que estaba pasando. Y fue así como después del día de diciembre hice pasteles en hoja, organicé la cena navideña. Nunca pensé que esa era mi última cena con mi familia. Wow. De verdad que no. Wow. Nunca llegó ese pensamiento. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios puso sobre mí una protección mental, física y espiritual. Y esa protección impidió que yo pensara como piensa mucha gente en el momento como este. Wow. Sí, no, sea la gloria para Dios. Es un milagro. Amén. Entonces, si tú te fuiste a esa cena en esa actitud de que hiciste todo lo que tú hacías, pero tenía un cáncer. Sí. Y tu familia no sabía nada. ¿Cuándo le comunicaste a tu familia que tú tenías cáncer? Solo sabían que yo estaba en el proceso. Okay. Mis 2 hijos menores, ellos manejaban el asunto de que yo estaba yendo para el médico, de que me estaban haciendo los estudios. El día que vine realmente ya con el diagnóstico, mi hijo mayor vive en mi casa, yo se lo comuniqué, él comenzó a llorar y le dije, no, sin llanto, esto no es para llorar, esto es para creer. Sea la gloria de Dios. Siempre vi la misericordia de Dios a mi favor. Pues bien, ya pasó la cena. Bueno, viene el gran día porque ya yo me había propuesto, por la razón de que mi familia es una familia muy apegada, muy amorosa. Y yo dije, no, yo no le voy a amargar su cena de Navidad a ellos. Vamos a dejarlo para después de. Y recuerdo que en la mañana del 25 de diciembre, pues me reuní con algunos que amanecieron en mi casa. Pues mi casa es un lugar donde nos reunimos los fines de año, casi siempre. Entonces cuando me reúno con ellos, entre ellos estaba mi mamá. Sabemos que para una madre es muy difícil un diagnóstico de un hijo. Pero nada, yo en Chelsea, como me dijo mi hijo me dijo, mami, pero ustedes tenían una Chelsea, era. Porque Dios me usó de en gran manera para yo explicarle a ellos. ¿Para tú explicarle a ellos? Para yo explicarle a mi familia lo que estaba aconteciendo de una manera muy especial. Y cuando yo le comunico lo que pasa, ellos se emocionan. Yo les digo, no, yo no quiero emoción, yo solo quiero que oren. Para que yo siga con esta fortaleza que el Señor me ha dado. Y más que tú me dijiste a mí que tú tenías una medicina que le indicaba a todo el mundo. Tú le indicabas una medicina. ¿Cómo es eso? De una medicina que tú se la recomendabas a todos, pero tú no la usabas. ¿Qué es eso? Por 30 años de servirle a Dios, yo me convertí en el 1991. Precisamente yo me convertí a raíz de que a un pariente cercano, un tío mío, padeció de cáncer y allí el Señor me llamó. Y desde ese día le sirvo a Dios para su gloria y para su honra. Yo desde que me convertí le vendía una medicina a la gente. Era gratis, pero se la vendía. Yo le decía que Dios era un Dios que sanaba, que el Dios que yo tenía era un Dios que libertaba. Todas las cosas buenas que nosotros podemos decir de Dios como cristianos. Ya yo la había vendido por 30 años. Pero wow. ¿Qué pasa? Que yo nunca había usado esa medicina en lo que tiene que ver con la sanidad.
Porque o sea, yo no, tú eres una mujer sana. porque yo soy una mujer sana, aún Amén. todavía soy una mujer sana, porque nunca he tenido que ir al médico porque ninguna reacción a ningún medicamento, a nada que... No, yo soy una mujer sana para la gloria de Dios. Wow. Entonces cuando me toca esa medicina que yo vendí por muchos años, usarla, yo hacía un reconocimiento, yo les decía a la gente, yo estoy tomando una medicina que yo vendí y decía que era buena, pero ahora sí que la puedo vender de verdad porque sé que es buena y es buena, aleluya. Porque ese Dios que sana, ese Dios que te acompaña, ese Dios que te da paz, estaba conmigo. Amén. Ahora tú toda la ahora tú estás usando la medicina. Estaba usando la medicina que vendí, pero le estaba sacando provecho. Amén. Sí. Ya en el 2021, ya eso fue, todo fue en el 2020. Ya en el 2021, Caridad, entonces, te mandan a un cirujano o a un oncólogo. No. En el 2021, pues ya por la fiesta navideña no pude seguir con el seguimiento de lo... Ya tenía tenía los estudios y algunas cosas. Ya ahí mi ginecóloga me refiere a un cirujano oncólogo. Por cierto, según la ciencia aquí en el país, los médicos dicen que es un cirujano de Hollywood. Digo esto porque un día, después que pasé todo el proceso, ya después de la cirugía y todo, me dio algo en la piel y estaba donde una dermatóloga y ella me preguntó, ¿quién te operó? Y yo le dije, Mario Fulcar. Ella me miró asombrada, Mario Fulcar. Yo le dije, sí, Mario Fulcar. Me dijo, pero tú no sabes quién te operó a ti. Digo, ¿cómo que yo no sé? Yo le estoy diciendo que Mario Fulcar. A ti te operó un cirujano de Hollywood. Ese es uno de los mejores médicos. Que quien te operó fue Dios. Espérate. Ningún ella no, tú no sabes quién fue que te... Yo le dije, no. Lo que pasa es que él podrá ser un cirujano de Hollywood y yo soy una paciente de Hollywood porque soy una paciente del Señor. Así que no tenga problema por eso. Amén. Bueno, me refieren a ese cirujano tan famoso, pero ese cirujano no era más famoso que el que me envió. Amén. El que me envió allí sabía las condiciones de él y por yo ser su hija y ser famosa, ser una princesa, ser una reina, él me envió hasta donde aquel médico. Wow. Aquel médico cuando llego me da un trato VIP, pues mi doctora era su compañera de estudio por muchos años y tenía una gran consideración. Ni siquiera pagué la consulta en ese día, gloria a Dios. Él me indica todos los estudios del lugar. Cuando tú eres diagnosticado de cáncer te dan una serie de estudios luego. ¿Y tú fuiste con él con la misma paz que tú me dices, con esa tranquilidad? ¿Tú fuiste donde él pudo palpar esa... Santo. Cuando yo llego con mi hijo menor, como les decía, él era uno de los que estaba enterado de mi condición. Mi hijo estaba bien nervioso. Él comienza a relajarlo y a decirle, wow, pero tú sí eres esto, tú sí eres lo otro. Pero a mí, luego de conversar conmigo, me dice algo que me ayudó a seguir adelante también, porque sé que vino de parte de Dios. Me dijo, ¿sabía algo? Tiene un 50% de tu salud ya ganada. Wow, con la tranquilidad que tenía. Yo le dije, ¿por qué? Me dice, por tu actitud, por la forma en que te estás manejando con este diagnóstico. Ahí está. Y yo le dije, eso no lo hago yo, eso lo hizo el Dios al que yo le sirvo. Wow. Y a partir de ahí, comencé a hacerme todos mis estudios, los estudios del lugar que descartan que tú tengas la célula cancerosa en otros órganos de tu cuerpo. Finalmente Dios sigue obrando y todo está bien. Vuelvo de nuevo ya con todos mis estudios del doctor. Él dice, ahora falta algo. Ahora la oncóloga clínica es la que decide qué hacer contigo. Ella sabe si te lleva a cirugía primero o si te lleva a tratamiento. Realmente muchas personas no saben que a ti te dan el tratamiento. O sea, ahora mismo, todas las que estuvieron conmigo en el proceso fueron primero tratamiento y luego cirugía. ¿Por qué? Cuando dice tratamiento dice quimioterapia. Oh, sí, exactamente, quimioterapia. Entonces cuando... Esa palabra como que a la gente no le gusta mucho. Sí, la gente le tiene... Hay palabras que son... Cáncer. Cáncer, biopsia, quimioterapia. Pero yo hoy puedo decir delante de Dios y delante de todos los que me están viendo en este momento que a mí no me impactaron. Porque el Dios que yo le pedí que me diera paz fue tan maravilloso
que esa paz estaba en mí de una manera tan fuerte que yo no escuchaba nada negativo. Yo solo escuchaba que Dios estaba conmigo, pasara lo que pasara. Amén. Porque en ese tiempo aprendí a creerle a Dios. O sea, no yo creo en Dios, no, yo aprendí a creer que en mi vida iba a pasar lo que Dios determinara. Sea toda la gloria para Dios. Entonces decidieron darte quimioterapia antes de la cirugía. Exactamente. ¿Cuántas quimio en ese momento te indicaron? Pues me indicaron 12 quimioterapias. 12. 12 quimioterapias, era una semanal. O sea, que se te cayó el pelo. Todo. Debí de traer mi foto. Se me escapó ese detalle. Pero ¿cómo fue el proceso proceso de la quimio? ¿Te dio malestar? ¿Cómo fue eso? Pues bien, yo llego al despacho de la doctora, ella me ve y me dice, no, tú estás, por los estudios que te hemos hecho, tú eres, o sea, hay un estudio que te hacen, que se lo hacen a la biopsia, que determina si tú eres receptivo a un tratamiento o no. La gloria sea para Dios, mi estudio dio muy bien. Yo estaba lista para recibir una quimioterapia. Mi doctora me indica una quimioterapia que decían que eran de que más suave, pero la suavidad yo se la vi porque yo no tuve los malestares. Pero yo veía a mi compañera que estaban recibiendo el mismo tratamiento que yo, abatida y desbaratada. ¿Tú no recibiste malestar entonces? No. Esa tarde, eran como las 6 de la tarde, yo recuerdo, las empleadas de aquel centro, se llama Rodi, es un centro que todo lo que trabaja tiene que ver con oncología. Wow. Y cuando las empleadas estaban sacando la basura, yo estaba sentada con mi hija, imagínate, mi hija estaba bien tensa, por ella ser médico sabía que las cosas no estaban tan buenas como yo creía. Y cuando yo vi que una empleada me pasó por el frente, el Señor me dio una autoridad, porque fue el Señor que me la dio. Y yo señalé aquella funda con mi dedo. Y yo dije, ¿tú ves, Señor, en esa funda? Ahí van todos los malestares por lo que yo pudiera pasar en este tratamiento. Declaraste eso. O sea, vómito, descaimiento, dolor en el cuerpo, todas esas cosas, yo las eché en esa funda. Y así fue. No sentiste nada. Así mismo fue. Yo iba a mi quimioterapia. Ya la segunda quimio yo le dije a mi doctora que no me indicara medicina para la náusea porque yo no tenía. Yo nunca sentí entumimiento en mi músculo. Yo nunca sentí ninguno de los síntomas que producía la quimio los primeros días. Y fue porque el Señor se lo llevó en esa funda. Amén. Esa funda llevó todos mis malestares. Amén. Yo llegaba a mi casa y muchos familiares míos iban a visitarme para ver cómo yo comía, para ver cómo yo me levantaba más luego, alabar, hacer todo lo que hubiera que hacer. Sea la gloria para Dios. Miren, amados que estamos en contactos en este momento con este testimonio que nos indica, nos señala lo que son las obras de Dios, lo que Dios hace, porque de eso se trata esto. Preste ahora mucha atención a esto que pasó en la vida de mi hermana Caridad, porque fíjese que Dios sabe todas las cosas, esa paz que ella tenía, esa tranquilidad, eso que no había malestar con las quimios, todo eso obedece a un plan, porque el Señor conoce los tiempos, el Señor sabía lo que ella iba a tener que enfrentar y ella le va a contar ahora lo que ella tuvo que enfrentar, porque nada más y nada menos estamos hablando de que luego que le dan las quimios, ya venía el proceso de la cirugía. Y antes de la cirugía, porque la quimio lo que hicieron fue reducir el tumor, ¿verdad? Eso era la idea, lo ideal, la idea, reducir con el proceso de quimio, reducir el tumor para entonces hacerte la cirugía, ¿es así? Entonces, fíjense qué pasó, asombroso. Cuéntamelo tú, ¿qué pasó cuando ya tú estabas para cirugía? ¿Qué pasó con tu esposo? Cuando el pastor Orlando decía ahora que Dios ya me había preparado, debo de decir esto antes de entrar ya en el proceso. En la pandemia yo recibí
de parte de Dios una palabra en Filipenses 4, 6, 7, que habla sobre que no nos afanemos, que el Dios de paz guarda nuestro pensamiento y nuestros corazones en Cristo Jesús. También escuché una canción que tiene como fondo bíblico esa canción que se llama Gracia. O sea, la canción es dándole gracias a Dios y tú vas tarareando esa porción bíblica. Y yo sin saber, pero Dios sí lo sabía. Dios sabía que venía un proceso contundente para mi vida y que yo iba a necesitar otro proceso. Y ya cuando llega ese proceso, ya Dios me ha preparado, me ha llenado de su paz, me ha dado la tranquilidad que necesitaba, la fortaleza para estar preparada. Pero yo no sabía, eso era el plan de Dios, porque el plan de Dios no tiene mucho que ver con lo que nosotros pensemos, porque Él es el que piensa por nosotros. Y no solo el plan de Dios, o sea, eso era, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Amén. O sea, no que Él lo había planificado, que fuera así, sino que Él sabía. Él sabía lo que yo iba a vivir, lo que yo tenía que enfrentar, y que esa porción bíblica y esa canción iban a ser mi sustento. Exacto. En ese momento. Y así fue. Pues llegamos al 2021 ya con 12 quimioterapias, ya con el pelo sin pelo, mejor dicho. Hoy me ven esta cabellera que muchas personas me la alan pensando que tengo una peluca. Sea la gloria para Dios. Oye, hasta yo ahora me pasó el pensamiento. Son muchas las personas que creen que tengo una peluca, pero llegué a tener mi cabeza con lo que pasa cuando nos damos quimioterapia. Mi doctora me decía al principio, yo tenía el pelo de este mismo largo, pero tintado en ese tiempo. Y ella me decía, tu pelo está muy lindo, pero recuerda lo que va a pasar. Yo le decía, pero déjeme vivirlo. Déjeme vivir hasta que llegue. ¿Sabes tú lo que va a pasar? Finalmente, a las 3 semanas, mi pelo se cayó. Sea la gloria para Dios. Pude bendecir también. Con todas las cosas que me pasaban, yo podía bendecir a otro, gloria a Dios. Porque Dios había puesto en mí una actitud de paz y de fortaleza. Ahí viene la noticia de tu esposo. Bueno, llega el 2021, llega el mes de marzo. En el mes de marzo mi esposo comienza a sentirse un poco deprimido. Pensábamos que era porque él era muy apegado a mí, sea la gloria para Dios. Aunque yo quizás no lo merezca, pero así era. Mi esposo era muy apegado a mí, dependía mucho de mí. Pero pensamos que por eso, de momento mi esposo hace como si fuera un derrame cerebral, pero no era un derrame cerebral. Era que tenía un tumor en su frente y estaba drenando, y eso le quitó cierta movilidad del lado izquierdo. Bueno, ya como era de lugar, lo llevamos al médico. Cuando he llevado al médico, allí le hacen una tomografía. Esa tomografía revela que él tiene un tumor cerebral. Cuando te dan el diagnóstico de cualquier tumor, hasta que no lo investigan, los médicos no saben. Pero procedieron a operarlo. Ya casi un mes estaba operado. Salió bien de la cirugía. Pero cuando mandan su resultado fuera del país a investigar, viene algo fuerte. Viene algo difícil, que de aquella mujer fuerte, de aquella mujer con una paz que hasta ella misma se sorprendía. Muchas veces yo me sorprendía, a pesar de que un día recuerdo que yo me sorprendía de mi paz, y cuando le pregunté al Espíritu Santo, Él me respondió y me dijo, muchas personas están delante del trono clamando por ti. Wow. Y creo que sí, por eso tenemos, a veces cuando nos dan un diagnóstico lo queremos esconder, no queremos que nadie lo sepa, pero sí debemos de comunicar a las personas que nos aman, más si pertenecemos a una iglesia, si somos cristianos, comunicárselo a nuestros hermanos, porque esas oraciones que van delante del trono fortalecen tu paz y fortalecen tu vida, porque a mí me pasó. Pero yo era la mujer maravilla, de fuerte. Y no lo fingía. Entonces, que quede claro. El resultado de la biopsia
de ese Bueno, tumor? cuando llega el resultado de la biopsia de ese tumor que mi esposo tenía, viene que tiene un tumor de la médula ósea. Un cáncer. Un cáncer. O sea, un tumor fue lo que le sacaron. Sí. Él le sacaron un tumor frontal de la frente. Le hicieron biopsia. Le hicieron biopsia. Aquí salió un cáncer. Los resultados dieron inconclusos. Entonces lo mandan a Estados Unidos y es allí donde dicen que tiene un cáncer de médula. Wow. Un cáncer en la médula ósea. O sea, es un cáncer, se llama linfoma, el que él tenía. Cuando eso acontece, mi vida da un giro. Se fue la paz. En ese mismo momento en que mi hija me comunicaba todo lo acontecido. ¿Tu hija fue la que te comunicó? Sí, mi hija es médico. Ella era la que estaba al frente de toda la situación médica y ella llega a la casa con dos amigas, una sobrina mía, médico, y una amiga de ella. Y van a explicarme dibujándome. Yo le dije, no, yo no quiero dibujo, díganme la verdad. Me explicaron la verdad y la posible cosa que podían pasar, a la que él le podía pasar. Ok. Yo recuerdo que yo huí de aquel lugar, de la sala de la casa. Porque yo fui ¿qué tiempo tú tenías casada con ese esposo tuyo? Hacía 41 años. Wow. Gloria a Dios. O sea, a los 41 años, tú con un cáncer próximo a una cirugía, tú recibes entonces que tu esposo también tiene un cáncer de médula ósea. Amén. Realmente habría que vivirlo para saber lo que se siente en un momento como ese. Wow. Para mí fue devastador realmente. Dios mío. Porque aquella mujer que no lloró nunca porque estaba enferma o porque tenía un diagnóstico, porque yo he dicho que yo nunca estuve enferma. Yo tenía un diagnóstico de salud solamente. Esa mujer huye a su habitación y cuando llega se para al frente del espejo y dice, gracias, Señor. Pero a la vez que yo digo, gracias, Señor, yo me asusto y yo miro para todos los lados y digo, pero fui yo que dije gracias. ¿Y quién fue? Fui yo. Entonces ahí yo empaticé y dije, sí, Señor, gracias. Ya yo volví a la conciencia y dije, Señor, gracias. Gracias por lo que me está pasando. Solo te pido que tú me llenes de tu paz, que tú renueves, porque no tengo ahora mismo. Tú la renueves cada día, todas las veces que sea necesaria para yo seguir adelante. Wow. Porque ya no solo era lo que me estaba pasando a mí, que estaba en camino ya a una cirugía, sino que ya era mis hijos devastados, no sabían qué hacer con un papá y una mamá con un diagnóstico de cáncer. O sea, cáncer significa en el jargón humano muerte. Así es. La gloria sea para Dios. Bueno, yo salgo del cuarto. Fueron 3 días. Lloraba, a veces reía, oraba, suplicaba para que la misericordia de Dios estuviera sobre mi esposo. Pero sí estuvo sobre él, lo creo. Creo que sí, que estuvo y fue real. Bueno, ya mi esposo está... ¿En el proceso dio algún paso de fe tu esposo? Amén. Fue un día mientras yo llegaba de la quimio, todavía no me habían operado. Visitó una pariente muy cercana a mi casa y le dio el plan de salvación. Y mi esposo aceptó al Señor. Y yo recuerdo que sentada en la mesa del comedor, yo levanté mi mano al cielo y yo dije, Señor, hoy, en este día, Franklin levantó su mano y te aceptó. Y yo declaro en el nombre de Jesús que su nombre nunca más será borrado. Wow. Sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía la convicción de que así era. Porque yo tenía 30 años predicando con mi ejemplo, sea la gloria de Dios. Predicando en todo lo que tenía que ver para ganarme al esposo con el que yo fui al Señor sin ser cristiano. Porque la palabra dice que cuando tenga tu esposo inconverso y te convierta, no lo dejes. Si él acepta seguir contigo, pues haz tú la parte tuya para que él también conozca a Dios. Amén, amén. Y puedo decir que en ese
porque fue un proceso corto. Mi esposo sí testificó después de eso que él tenía a Dios. Que él no iba a ser como yo, porque él entendía que yo era muy tonta, pero que sí, él era cristiano y tuvimos el testimonio de que sí, que él alcanzó la salvación. Y para mí, dentro de aquella situación tan difícil, fue un gran milagro. ¿Qué tiempo duró el proceso de tu esposo? Pues bien, mi esposo, como te decía, en marzo es cuando comienza a hacer pequeño debut de salud, de falta de salud. Solo 3 meses. Ya para el mes de junio, el 21 de junio, ya mi esposo estaba en un ataúd. Wow, me recuerdo eso. Me recuerdo cuando tu esposo murió. Sí. ¿Le pudiste, después con la muerte de tu esposo, porque a todo esto todavía tú no te has hecho la cirugía? No te han hecho la cirugía. No. Porque es que cuando ya estabas a la puerta para la cirugía, es que viene el diagnóstico de cáncer de tu esposo. Por tanto, tú realmente tenías tu problema del cáncer. O sea, tú tenías ese cáncer, o sea, una cosa impresionante, ¿verdad? Y al morir tu esposo, Caridad, ¿pudiste pedirle algo a Dios? ¿Le hiciste alguna petición especial al Señor? Porque tú seguías con el cáncer. Amén. Pues bien, ya cuando mi esposo muere, precisamente el día que la fecha de mi cirugía fue fijada para el 3 de julio, el 21 en la tarde, nosotros, mi hija y yo estábamos con el cirujano y ahí fue fijada la fecha de la cirugía. Y ya cuando o sea, la cirugía se estableció el mismo día que murió tu esposo. Amén, sin saberlo. Ya cuando llegamos a la casa, nos encontramos con la noticia de que mi esposo había muerto. Pero yo le pedí al Señor algo muy especial, y era que mi situación, que era muy difícil, porque si yo le digo, no, es que esa situación, no fue fácil. La facilidad que yo tuve fue que yo alcancé el favor de Dios, recibiendo paz, recibiendo fortaleza, y eso me ayudaba a seguir adelante. Y yo recuerdo que yo le pedí al Señor que Él, mi proceso, ese proceso tan difícil por el que yo pasaba, no fuera en vano, sino que pudiera Él glorificarse a través de mí, enseñándole a otra persona que en ese momento estaban viviendo el mismo proceso que yo. Wow. O sea, a mí no me dolió decirle al Señor que me usara como instrumento, porque yo sabía que el Dios al que yo le servía, del dolor saca beneficio. Y el beneficio era eso, que mi familia pudiera ver a Dios a través de mi situación. Caridad, ¿qué tiempo después de morir tu esposo fuiste sometida a la cirugía contra el cáncer? Diría que en 2 semanas, pues mi esposo murió el 21. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, justamente el día 3 de julio, yo voy a cirugía. Una cirugía en la que mis hijos especialmente no estaban de acuerdo, porque ellos entendían que podían perderme, pero ese Dios de misericordia que siempre estuvo conmigo, me sustentaba y me daba palabra para ellos. Yo les decía, si es la voluntad de Dios que yo me vaya en medio de esta cirugía, va a pasar, pero si no es su voluntad yo me voy a quedar, déjenme ir a la cirugía. Y la gloria es de Dios. Yo estaba un poco tensa porque pertenecía a un grupo del tratamiento de quimioterapia donde eran todas, yo era la abuelita Caperucita Roja, como dicen, todas eran jóvenes relativamente conmigo. Y ellas se quejaban mucho después de la cirugía porque no podían hacer tal o cual cosa. Y yo estaba, como es normal, preocupada. Pero un día el Espíritu Santo me ministró y me dijo, ¿por qué estás preocupada? Tú eres una hija de Dios. Yo dije, pues así mismo es. Yo soy una hija de Dios y a mí no me va a pasar nada. Y yo puedo decir que al día siguiente de mi cirugía, mi hija se pasó la noche preguntándome, ¿te duele? ¿No te duele? ¿Qué te pasa? Estoy bien, estoy bien. Mami, ¿seguro? Estoy bien, estoy bien. Y al día siguiente, al mediodía, cuando mi médico fue a verme,
te ponen a hacer unos ejercicios, lo que a veces las mujeres duran hasta 3 semanas sin poder levantar su brazo ni siquiera al nivel del codo. La gloria de Dios, una vez más sobre mi vida, yo pude hacer lo que se llama la arañita y llegar hasta donde tenía que llegar. La arañita. Sí, la arañita es un ejercicio que tú vas así, 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 subiendo, 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 subiendo hasta que tu brazo llega al límite. Wow. Y yo lo pude hacer para la gloria de Dios. Después de la cirugía. Después de la cirugía. Yo inclusive mi doctor me pregunta, ¿quién te levantó? Yo dije, yo sola. Me dijo, no lo debe de hacer por razones de cuidado. Pero yo no tenía ningún dolor. Wow. Yo no tenía ninguna cosa que me impidiera hacerlo. Sea la gloria para Dios. Y la gloria es de Dios. Hoy yo estoy bien. Wow. Hoy yo estoy sana, asistiendo al médico solo a llevar un requerimiento. En la casa de Dios, cada servicio, sin Aleluya. perderte, cada lunes, Sirviendo, cada domingo, cada culto de oración. Sirviendo, intercediendo. Solo pasé un tiempo en la casa por cuidado, porque uno queda con una defensa muy bajita. Pero en cuanto eso pasó, yo regresé a mi casa y aquí estoy, dándole la gloria a Jehová y sirviéndole al Señor. Mi hermana, y en el proceso, tú con cáncer, tu papá con cáncer, Mi esposo. tu esposo, tu esposo al que tú amabas locamente. En locura. Con locura. Entonces, hermana, mira, ¿cómo fue la reacción de los hijos, de tus hijos, los hijos de ustedes, con este cuadro? Los hijos, ¿a quién atendían? ¿Te atendían a ti? ¿Lo atendían a él? ¿Qué hicieron mi hermana? ¿Pudieron honrar su compromiso de hijo? Amén. Y para mí ese fue el último milagro. Dios hizo varios milagros en el proceso, como yo les decía al principio. Pero el último milagro que Dios hizo fue ese. El Señor usó mis hijos para honrarlo. O sea, le permitió pasar por el proceso de salud, tanto de mí como de su papá. Pero ellos pudieron honrar a ese padre que había que movilizarlo, que había que cambiarle un pamper, que había que limpiarlo. Y cada uno de ellos lo hizo. Wow. Cada uno de ellos estaba pendiente. No solo mis hijos biológicos, porque también tengo una hija, que es la hija de mi esposo. Dejó su familia en Estados Unidos, dejó todo, su compromiso, para también venir a cuidar a su padre. Wow. Y fue un proceso lindo, porque mis hijos aprendieron a respetarse uno al otro, a entender la debilidad del otro. Por ejemplo, mi hijo mayor no es tan fuerte, él es un poco blandito, como dice mi mamá. Pero aún así, él hacía la parte que él podía hacer. Mi esposo llegó a sentir tanta paz con el cuidado de sus hijos, que mi hijo menor, yo lo llamaba, vivíamos en la misma casa, pero yo dormía en la misma habitación que mi esposo. Nunca me separé de él hasta que se fue al médico. Y yo recuerdo que yo le marcaba y mi hijo venía y se sentaba al lado de la cama, tenía una cama de hospital. Y de él sentir que él estaba ahí, él se tranquilizaba. Papi, dime. No le respondía, pero se aquietaba y se dormía. Wow. Sea la gloria de Dios. Y mis hijos pudieron estar allí, no solo mis hijos, también mi familia, mis amigos. Tengo un hermano que me decía, no es mi hermano biológico, pero es mi hermano del corazón, que me llamaba y me decía, ¿cuándo me toca quedarme con Franklin? O sea, yo vi la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi cuidado, en el de mi esposo, pariente mío como una tía, como mi sobrina. Estuvieron en mi casa por 3 meses, a cambio de nada, solo cuidando de nosotros. Wow. Entonces, wow, ¿cómo quedarme en mi casa ahora sentada, sin hacer nada, teniendo que hacer aquí en mi iglesia? No debo, porque el Señor me ayudó. Y yo le dije al Señor cuando mi esposo murió algo también. Yo le dije, Señor,
Yo no quería que Franklin se fuera, pero tú así lo permitiste. Ahora yo quiero que tú me ayudes a trabajar para el reino. Hay una vigilia en un sitio y yo puedo ir, yo voy. Hay un estudio en mi iglesia, yo vengo. Y no vengo para que nadie me vea, vengo porque siento la necesidad de dar mis años a Dios. Amén, amén. Hermana, tú nunca diste un golpe en la calle mientras tuvo tu esposo, que recuerdo que me contaba esto. Nunca diste un golpe en la calle mientras tuvo tu esposo, porque tu esposo era el suplidor, atendía todas las necesidades, tú no tenías que salir. A la muerte de él, entonces, ¿cómo has podido manejarte ahí? ¿Qué pudiste sentir? ¿Has podido ver a un Dios suplidor? Cuéntame de eso. Amén. Gloria a Dios. Realmente, como dice el pastor Orlando, yo fui la mujer que no trabajó en la calle, porque cuando ya era una profesional, mi esposo me pidió que le cuidara a sus hijos y que lo cuidara a él. Él tenía la condición para que yo lo pudiera cuidar, porque era un esposo bueno, y yo quería cuidar a mis hijos como es normal. Eso pasaba. Nunca trabajé en la calle, siempre trabajé en mi casa para mis hijos y para mi esposo, para su cuidado. Y como humana entendía que él era mi suplidor, que si él algo me le pasaba, inclusive yo recuerdo que yo una vez dije, cuando mis hijos estaban en la universidad, yo dije, Señor, si tú vas a decidir que se vaya uno de nosotros dos, llévame a mí y deja a Franklin, porque ellos necesitan ahora más Franklin para que Franklin les supla. Oye, hasta donde yo llegué en un momento. Pero no fue así. Mi esposo se va, ya el suplidor humano no está. Pero el Señor me enseña algo, porque me ha enseñado tantas cosas el Señor después de que mi esposo se fue, que por eso tengo que decir gracias, Señor, porque te lo llevaste. Gracias porque lo llevaste a tu casa, a cuidar de él, a atenderlo, donde no tiene ningún dolor ni ninguna situación. Entonces yo reconozco que en verdad mi esposo no era mi suplidor. Mi esposo solo era un administrador Amén. de los bienes de Dios. Amén. Para hacerlo llegar a una hija de Dios. Tu suplidor es Dios. Mi suplidor es el Señor. ¿Por qué? Porque nunca nos hizo falta nada económico, ni espiritual, ni físico. Siempre el Señor ha estado ahí y ya mi esposo va a cumplir sus primeros 3 años el mes que viene de que falleció. Y todavía yo nunca he tenido que decir un día, a veces mejor lloro delante de mi despensa, porque yo digo, wow, Señor, yo tengo cosas que otros no la tienen. Porque esa hija también que nuestra, la hija mayor, vive en Estados Unidos y está preocupada. Mi hijo anoche, sea la gloria de Dios, precisamente, me llamó mi hijo pequeño del supermercado y me dice, mami, ¿qué llevo? ¿Qué hace falta? Anoche. Así sí. Entonces cuando yo le digo, no traiga nada porque Ezequiel es el mayor. Ezequiel me dijo que iba a traer algo, esperemos que él llegue. ¡Wow! Y yo, ¿cómo yo no agradecerle a Dios? O sea, mis hijos están preocupados de la mínima cosa que hace falta en mi hogar. Gloria a Dios, de una medicina, de todo, de todo. Pero ellos no son tampoco mis suplidores. Mi suplidor es Dios. Amén. Ellos solo son el canal que Dios usa para que yo tenga lo que yo necesito. Wow. Y a lo mejor usted dirá, pero hay gente que le hace falta todo. Dios es como Él quiere y con el que Él quiere. Amén. Y conmigo ha querido y ha estado a mi favor. No porque yo soy buena, sino porque yo he entendido que Dios es el que obra. Que aunque Dios me quite cosas que yo no le quiero dar, al final Él se la lleva para beneficio mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, amigos que nos ven cada miércoles, que nos escuchan, que nos ven en diferido, estamos muy agradecidos de Dios. Y definitivamente
somos privilegiados por contar con un Dios como el que tenemos. Y qué bueno que Él está al alcance de todos. Amén. Todos, porque la Biblia dice que de tal manera nos amó que se entregó por todos, para que todo aquel que venga a Él, que crea en Él, tenga vida eterna. Yo estoy poco impactado con este testimonio de mi hermana Caridad. Uno la ve siempre en la iglesia, tranquila, bajo perfil, porque esa es su forma. Y usted la ve ahí, pero fíjese cómo ella pudo estar en paz y en tranquilidad, Amén. aún en una situación extrema, porque esa es una situación extrema. Ella con un cáncer en medio de un proceso, su esposo con un cáncer que tan solo 3 meses se lo llevó el cáncer. Tan solo en 3 meses. Y ella tuvo que detener su cirugía, su tratamiento, para continuar con darle la atención, a su esposo. Qué bueno es tener una relación así. Qué bueno. Porque la paz que ella tenía no la perdió con ella, pero la perdió con su esposo, con la situación de su esposo. Pero qué bueno que Dios le volvió a restablecer Amén. la paz y la tranquilidad, porque Dios es nuestra paz. Dios es el que nunca nos falta, el que nunca nos deja, el que está pendiente en todo momento de nuestras vidas. Dios está ahí para ayudarte. Si tú estás pasando por necesidades, por enfermedades, no desvíe tu atención del Señor. Amén. Recuerdas, el único que sabe los límites de la vida es Dios. El único que conoce los tiempos es Dios, que no solo conoce el hoy, también conoce el mañana. Que no solo conoce lo que va a pasar hoy o lo que está pasando hoy, también conoce lo que está pasando mañana. Por eso hay que adherirse al Señor, hay que convertirse a Cristo, hay que decirle: Señor, te amo. Señor, quiero estar y anhelo estar siempre contigo. Cada día tenemos que aferrarnos más al Señor. Amén. Y es mi consejo en esta mañana, que te acerques a Dios. Amén. Acércate a Dios. Él está. Nunca el Señor está lejos. Nunca. Nunca Él está lejos. Nunca Él se aleja tampoco. Él siempre está. Siempre el Señor está para obrar a nuestro favor. Que Dios te bendiga de manera especial en este día. Que tomes este testimonio para acercarte a Dios, para que lo que tú has visto y has escuchado de los labios de esta mujer que pasó por una situación tan difícil, tan complicada, de tener que ella y su esposo a la vez estar con cáncer, ella pudo reflejar a Dios. Ella pudo agarrarse del Señor. Caridad, algún consejo que dar a alguna persona que pueda estar Amén. atravesando por una situación similar. Amén. Gloria a Dios. Como ha dicho el pastor Orlando, realmente si alguna no, porque sabemos que muchas personas pasan por la situación por la que yo pasé, pero muchas veces le llega esa situación sin tener a Dios. Muchas veces le llega teniendo a Dios, pero no teniendo una relación con Dios. Y yo creo profundamente que cuando la palabra dice que guardemos para el día malo, significa que nuestra relación con Dios debe ser renovada continuamente. Porque verdaderamente cuando llegan momentos de tribulación como el que llegó a mi vida,
si anda agarrado de la mano de Dios, Él va a estar a tu favor. Él puede estar a tu favor aunque tú no andes, pero qué bueno es cuando nosotros le pedimos a alguien que sabemos, porque sabemos que nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Otras cosas que yo puedo decir es que no crea en Dios, sino créale a Dios. Y creerle a Dios es aceptar su voluntad, como el Señor me enseñó a aceptarla en mi proceso. Amén. Que Dios les siga bendiciendo Amén. a todos. Amén. Y gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que hoy tú puedas verlo en tu vida.